del libro de Génesis. Todos los viernes estamos estudiando Génesis. Gracias a Dios que Dios nos ha puesto ese sentir. Aquí no venimos a perder nuestro tiempo, a gritar, a gastar nuestra saliva. Venimos a enseñar lo que está escrito en este libro. Y eso en estos últimos días no en cualquier lugar se hace, hermano, ¿verdad? No en cualquier lugar. Por eso vale la pena estudiar la Biblia de manera sistemática, libro por libro, porque uno así es enseñado. Capítulo 7, vamos a leer el versículo número 5. Dice la Biblia, la palabra del Señor: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Repita la frase conmigo: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Versículo 6: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho, hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Repita la frase conmigo: y Jehová le cerró la puerta. Tome su asiento, hasta ahí vamos a dejar la lectura, por favor. El tema que hoy vamos a desarrollar le hemos colocado como tema: el fin de la humanidad. Hermanos, de todo lo que hemos venido explicando en todas estas semanas anteriores, sabemos que Dios le siguió dando órdenes a Noé, y una de esas últimas órdenes que Dios le dio a Noé era que tomara de los animales, de esos animales los cuales yo explicaba, limpios, y parte de otros animales también, que todo viene a ser constituido en el reino animal, unos limpios para que en el futuro ellos fuesen ofrecidos en sacrificio, y los otros para que pudiesen, hermanos, extenderse, proliferarse, pero de todo ello, aparte de los que Dios mismo le da a conocer a Noé, entonces todo sería por voluntad de Dios. No era Noé mismo el que habría de determinar qué tipo de animales o cuántos animales serían los que él metería al arca. Noé no se metió en eso, fue Dios quien lo hizo. Y por eso es que hablábamos de los que se iban a dar para procrear y otros para poder servir en expiación en un futuro, ya cuando
el mismo Moisés estuviese establecido. Estamos hablando de muchísimos años posteriormente a lo que sería este juicio que Dios derramaría sobre la tierra. Pero el hecho de recordar todo esto es que llegó el momento determinado, que ese fue el tema el cual desarrollábamos, el día exacto en que Dios le tiene que decir a Noé: ahora llegó el momento, ¿verdad? Entra tú y tus hijos, tu casa, al arca. Entran ya. Eran 8 personas, no era una multitud de personas. Lo explico de esta manera porque, hermano, hay una distorsión tremenda con respecto a lo que es la cantidad de personas que entraron al arca. Usted puede apreciar, hermano, mucha confusión hoy a través de las películas de la misma cinematografía de Hollywood que pasan. Hay 2 películas, una se llama El Arca, bueno, las 2 se llaman El Arca, en donde entra una distorsión de los supuestos gigantes, de los Nephilim, porque así se le llamaba a los gigantes en el tiempo antiguo, en donde ellos tienden a ayudar a Noé en la construcción del arca, pero esa es pura farsa. Por eso es que al mismo cinematógrafo, quien firmó esa película, quien la permitió y buscó los artistas, se le preguntó por qué había hecho eso, si eso era algo antibíblico, a tal grado de que él no supo responder y dijo: bueno, es parte de una película, es parte de una trama, y lo que hice, lo hice. Y está también la otra película siempre llamada El Arca, no la que sacaron como chiste, porque hay una diversidad de películas, sino la otra en donde se puede apreciar la función que Noé desempeñaba, como lo dice Pedro, como pregonero de justicia. Entonces, en esa función se apega a la Biblia, predicando, diciendo: viene diluvio, arrepiéntanse. Se apega. Pero el problema es que cuando una media verdad es dicha, esa media verdad confunde. Es decir, no edifica, sino que hace más daño. Una media verdad. Pero cuando la verdad se relata de una manera completa, entonces ahí tenemos el resultado. La verdad nos hace libres. Una verdad completa trae bendición. Pero en esa película, la media verdad que relata es que él predicaba, él era pregonero de justicia. Pero la otra distorsión, la mitad, el 50%, es que en lugar de que Noé metiese animales, metió familias al arca. Y ahí se ve unos cuantos animales, pero esos animales que metieron al arca eran animales domesticados, como el burro, el caballo, las personas metiendo sus asnos hacia el arca. Pero no estamos hablando de cantidades, sino familias enteras entrando al arca. Ese es el daño, hermano, o la tergiversación que hay en la misma palabra acerca de esa historia, que no es nada correcto. Eso no es verdad. Esa es una distorsión de la Biblia. Entonces, ante ese hecho, la pregunta sería entonces: ¿en dónde yo puedo encontrar la realidad de la historia verdadera de lo que sucedió hace miles de años atrás, acerca de ese diluvio universal que hubo sobre todo el planeta, y que no solamente fue en el Medio Oriente, sino a nivel universal? ¿En dónde puedo encontrar algo fiel que se me demuestre entonces que eso es real? Si alguien se hiciera esa pregunta y la hace, yo le respondería: en la Biblia. Aquí encontramos la respuesta. Entonces, si aquí está la respuesta, ya hemos explicado en otras ocasiones anteriores, creo que lo hice la semana anterior, del porqué del diluvio, porque era un juicio de Dios. Pero ante ese juicio, claro, Dios lo iba a hacer de manera generalizada, como dice la Biblia: raer de la faz de la tierra a todo ser viviente, incluyendo a los seres humanos, que eran los que más, hermanos, habían colmado a Dios con su pecado, porque el pecado colma a Dios. Llega un grado en que Dios ya no puede seguir de esa manera, y Él idea el plan, porque Dios es el que idea todo, la manera como limpiar la tierra de los seres humanos que la han contaminado por su pecado.
No había nadie, hermano, quien fuese una persona justa, más que solamente Noé. Y esa misma justicia, lo explicaba, se le traslada a su familia. A su familia. Entonces, su familia, podríamos decirlo así, va a ser salva por medio de Noé. Porque aquí el de la fe era Noé. El de la obediencia era Noé. Y su familia alcanzaría. Ahora, hay otra pregunta que se hacen algunos. ¿No buscó Dios personas aparte de las que habían en el Medio Oriente? ¿No habrá podido haber personas con las mismas características de Noé en otros lugares? Porque al hablar de la palabra mundo, es decir, el globo terráqueo, es tan extenso. ¿No habrá buscado Dios en esa extensidad universal a alguien que pudiese tener esas mismas cualidades que Noé? No había nadie. Toda la tierra se había corrompido por el pecado. Por eso es que usted va a encontrar frases en la Biblia como las que voy a mencionar ahorita. La Biblia dice: no hay justo ni a uno. Todos pecaron, todos se descarriaron. Entonces no había justo ni a uno. El único que caminaba de la mano con Dios era Noé. Por eso es que la misma Biblia vuelve a repetir aquí en la temática que vamos a desarrollar hoy esas características que impregnaban a este hombre. Lo dice el versículo número 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué encuentra usted allí en el versículo 5? Léalo, míralo ahí. ¿Qué característica encuentra usted en este hombre en el versículo 5? Cuando dice de manera clara: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. En ningún momento, en las órdenes que Dios le daba a Noé, él defraudó a Dios. Jamás. A pesar de que los años transcurrían, porque fueron muchísimos años, hermano. Fíjense que hay personas que tienden a perseverar, a tener buenas cualidades, pero en un tiempo límite. ¿Qué podríamos decir? 5 o 6 años. Alguien podría mantenerse fiel ahí. Pero al medir la cantidad de años, las que tuvo Noé aquí, de ser perseverante, no se compara a lo nuestro. No se compara a lo nuestro. Porque hay personas que perseveran y son obedientes en cierto tipo de tiempo limitado. Pero Noé lo hizo por 120 años, hermano. No es fácil. Y en todos esos 120 años supo esperar en Dios. Y creyó a Dios que lo que le había dicho acerca del diluvio era verdadero. Y aparte de eso, nunca, bueno, la Biblia no me lo enseña, en ese periodo de espera se observa en la Biblia que él desobedeció a Dios. Lo hizo después, posteriormente, cuando bajó. Ahí vamos a ver la historia, cuando el arca encalló en el Sinar y él sembró la tierra, ¿verdad? Pero no maíz, sino una viña. Y sabemos que lo que la viña produce es uvas, y de lo que sacó de las uvas fue vino y se embriagó. Entonces, pero antes de eso, la Biblia no me enseña que le haya fallado a Dios. Al contrario, se mantuvo por 120 años. Y todo lo que Dios le ordenaba que hiciese, lo hacía. Hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová, lo hacía. Obediencia. Y ese es un elemento importante a considerar hoy en esta noche. Que si alguien se va a librar de los juicios de Dios, para ser librado de los juicios de Dios, tiene que presentar esta misma característica que Noé: obediencia, 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 obediencia. Dios no te pide sacrificios, Dios te pide que seas obediente.
obediente. Sí, pero eso fue, pastor, antes del diluvio. Y de igual manera, todos tenemos conocimiento a la luz de la Biblia que hubo un tiempo en el cual, claro, lo que estamos estudiando ahorita, Dios limpiaría la tierra por medio del agua. Pero según lo que comenta Pedro en su carta, en su epístola, vino un tiempo en que Dios no lo hará como en el tiempo antiguo, sino que lo hará de una manera diferente. ¿Cómo, diría usted? La tierra va a ser limpiada por fuego. Por fuego. O sea, significa entonces que viene otro juicio. Pero pastor, usted está hablando algo incoherente. ¿Por qué? Porque Dios se comprometió en su pacto con Noé. Más adelante vamos a estudiarlo también, en el cual Él se compromete a ya no volver a mandar un juicio como el que había mandado para limpiar la tierra. Eso implica entonces que Dios da su palabra, y cuando Dios da su palabra, diría alguien, Dios la cumple. Sí, pero está hablando de un juicio por agua. Por agua. Por eso es que presentó un arco iris para concretizar el pacto, para sellarlo, pero por agua. Pero en el futuro lo va a hacer por fuego. Entonces, para que alguien se libre de los juicios que vienen a este planeta, tiene que haber obediencia en nosotros. ¿Obediencia a quién? No se puede tener obediencia a los hombres si antes no la tenemos a Dios. Yo siempre he dicho esto, y ese es mi consejo a todos los matrimonios. Si usted quiere amar a su esposa, quiere amar a su esposo, San Agustín de Hipona dice estas expresiones: si quieres amar a tu familia, primero ama a Dios. Para que tú ames verdaderamente a tu mujer, tienes que amar a Dios primero. No puedes amar a tu mujer primero ni a tu marido si primero no amas a Dios. Porque el primero, nuestro primer amor en donde tiene que estar depositado, es en el Señor. Así lo dice el Decálogo: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Si usted ama a Dios, va a aprender a amar a su familia. Ese es el proceder sobre todas las cosas. Ame a usted a Dios y usted va a ser obediente a sus jefes. Ame usted a Dios y usted va a ser obediente en lo que se le delegue en cualquier lugar. Deshágase del amor de Dios hacia Él, abandone su primer amor, y usted no va a tener obediencia hacia nadie. Hacia nadie. Sobre todas las cosas, primero es el amor hacia Dios. Noé amaba a Dios, hermano, y por eso es que hacía todo lo que Dios le dijo que hiciera. Había obediencia en él. Repita la frase conmigo: había obediencia en él. Obediencia. Dice que esto que tenía Noé es algo que caracterizaba a la mayor parte de hombres de Dios en el antiguo tiempo. Cuando llega a su casa, usted lo lee, va a encontrar frases como estas: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Estamos hablando de la culminación del tabernáculo acá. No estamos hablando de Noé, sino según lo que dice Éxodo 39, 32 al 42 y 43. Todo lo que el Señor les había dicho que hiciesen, claro, Dios se lo dijo a Moisés y Moisés se lo transmitió a Israel, los que habrían de trabajar para la construcción, la edificación del tabernáculo. Así lo hicieron. Eso implica la expresión que ellos tuvieron obediencia. Y si usted abre su Biblia también, en Éxodo 46 dice, hablando de Moisés: y Moisés hizo conforme a lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Salmo 119, 6: entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Es decir, considerar todos los mandamientos es tomarlos en cuenta y tener obediencia. Así lo relata el Salmo 119, versículo 6.
En Mateo 3:15 dice: y respondiendo Jesús le dijo, quiero que lo busque, esto sí quiero que lo lea. Mateo 3:15. Ya le voy a decir por qué quiero que lo lea. Mateo 3:15. Búsquelo despacio, estamos estudiando la Biblia. Cuando lo tenga me dice un amén fuerte. Son referencias bíblicas acerca de la obediencia. Vea lo que dice ahí. 3:15 le dije, ¿verdad? Léalo fuerte conmigo. Pero Jesús le respondió: vaya repitiendo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, repítalo, entonces le dejó. ¿De qué habla el contexto aquí? Juan no quería bautizarlo. ¿Me escucha, verdad, hermano? Pero viene Cristo, es cuando le dice estas expresiones. Él no quería bautizarlo. ¿Por qué? Porque Juan sabía por revelación quién era el que iba para dentro del Jordán. No era cualquier persona, hermano. Juan sabía que el único justo y perfecto es solamente el Mesías, hermano, el Hijo de Dios. Y todos los demás que iban a arrepentirse, porque el bautismo de Juan era por arrepentimiento. Y la pregunta es: ¿necesitará el Hijo de Dios arrepentirse? Si Él es la fuente de toda perfección. Pero mire qué lindo es esto, que aún el mismo Hijo de Dios, siendo perfecto, siendo sin marcha, tuvo que someterse a la voluntad de Dios. Es decir, tuvo que obedecerlo todo, siendo el ser más perfecto. Por eso le dice a Juan: deja ahora, porque así conviene. Es decir, voy a bautizarme, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dice la Biblia, Juan le dejó, lo bautizó. Increíblemente, hermano, el Señor tuvo obediencia. Hay otra frase, fíjese, hermano, que quiero que también la busque. Está en Lucas 8:21. Lucas 8:21. Y quiero que la repita, es decir, la lea conmigo. Lucas 8:21. Qué lindo es esto cuando llegan a buscarle. Ese es el contexto, ¿verdad? Allá iba María con sus hermanos, porque Jesús tenía hermanos. Ya le enseñaron a ustedes eso, que Jesús tenía hermanos. Él tenía hermanos en la carne, porque María tuvo más hijos, hermano. Tuvo más hijos. Y usted dice: ¿y dónde está la prueba, pastor? Bueno, el que escribe la epístola de Judas era medio hermano de Jesús. El que escribe la epístola de Santiago era medio hermano de Jesús, Jacob. Él tenía hermanos y hermanas. Entonces, para persuadirle que él regresara a la casa, ¿verdad? Porque lo habían tomado como alguien que se le había zafado un cable de la cabeza. Y fueron. Entonces, ahí preguntaron por él, ¿verdad? Y allá rápido le fueron a decir al Señor: Señor, ahí te busca tu madre y tus hermanos. Ese es el contexto. Entonces, cuando Jesús escucha que su mamá y sus hermanos le buscaban, él dice estas expresiones acá, Lucas 8:21. Pero respondiendo él les dijo: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué significa eso? Voy a volvérselos a repetir, usted analice. Respondiendo él les dijo: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. La frase significa: y la obedecen. Porque ese es el punto el cual estamos estudiando ahorita, que es el verso 5. La característica que impregnaba la vida de Noé, eso no cualquiera lo tiene, hermano, sino el que tiene fe. Y al hablar de la fe no es solamente decir: yo confío en Dios. No, la fe produce frutos. Y el fruto que produce la fe es la obediencia, la santidad. Por eso es que una persona que tiene su fe puesta en el Señor
No hay que andarle ahí vigiando cada rato, hermano, metiéndose en un vehículo con vidrios polarizados o con un largavista, ¿verdad? O con el celular. ¿Por dónde va ahorita? Y por ahí postes, por aquí. ¿Por dónde va? Por aquí. ¿A dónde se metió? El charralito. Una persona que tiene una fe verdadera, esa persona lo evidencia con el estilo de vida. No solamente es confiar en Dios como su Señor, sino que hay frutos como la santidad, obediencia. No se le anda diciendo obedezca, Él lo hace voluntariamente. El que tenga oídos para ir, que escuche lo que el Señor quiere decirnos. Eso lo había en el Hijo de Dios, hermanito. Eso estaba impregnado en el Señor, porque Él tenía obediencia. ¿Se recuerdan ustedes cuando se acabó el vino en el primer milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná de Galilea? ¿Se recuerdan? Hay una expresión ahí que se encuentra en ese capítulo número 2 y está contenida en el versículo número 5. Búsquelo por favor ahorita. Juan 2:5, ahí lo va a hallar usted. Ahí está cerquita, hermano, puede buscarlo con toda confianza. Juan 2:5. Dice la frase, bueno, lo voy a comentar desde arriba. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando, ¿qué dice que faltó? El vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, cuando María le dijo esto, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María ya no tenía ninguna potestad sobre Jesús, porque ya no estaba bajo la batuta, bajo el techo de su casa. Jesús ahora dependía del Padre. Él ahora había comenzado su ministerio. Cuando un muchacho está bajo la batuta de su padre en la casita, le obedece, porque el padre tiene dominio, lo sustenta. Pero esto no es indicativo que al salir fuera de la casa e independizarse el muchacho, volverse disoluto o se casa, no necesita un consejo, lo necesita, pero ya no tiene que estarlo mangoneando como un hijo de crianza. Ya no, ya el muchacho está viviendo su vida, sus propias experiencias. Aquí María ya no podía sugerir nada ni mandarle. Por eso es que Jesús le responde. No es una expresión de maleducación, hermano, que tienes conmigo, mujer, como algunos lo ven como algo muy pésimo. No, lo que él quiere decirle es: yo ya no estoy bajo tu batuta. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Yo ya no estoy bajo tu techo. Yo ya no te puedo obedecer. Ahora obedezco lo que el Padre me dice que yo haga, porque el Señor estaba en la línea del Padre. Todo lo que él hacía como obra dependía del Padre. ¿Entiende, hermano? Pero en ese decir de María, sabía que cuando le dijo el vino se terminó, algo Jesús iba a hacer, hermano. No en base a lo que ella le había dicho, sino a la dirección que el Padre le daba y que él hiciese. Porque él no vino a cumplir su propia voluntad. Él no vino a presentar show aquí, sino él vino para darle la gloria al Padre. Si Cristo le dio la gloria al Padre con lo que hacía, lo mismo hace el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo no puede ser señalado por todo lo que él haga. Él vino para glorificar al Hijo. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Y pero vea qué lindo es entender esto, hermanito. Vea qué lindo es entender esto. Cuando María le dijo estas expresiones, entonces el detalle es este. Su madre dijo a los sirvientes: haced todo lo que él os dijere. Sabía que algo iba a hacer Jesús, y si él habría de abrir su boca y habría de dar una orden, entonces María dice: hagan lo que les diga. ¿Qué les está diciendo entonces? Que ellos tienen que tener obediencia si Jesús les da una orden. Hermano, cuando uno lee despacio y estudia este libro de Génesis, el Señor nos habla. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que seamos
obedientes a su palabra. Dios no te pide que te grabes la Biblia de memoria. Dios no te pide que pases todo el día de rodillas en tu casa. Dios no te pide que ayunes 40 días consecutivos. Dios te pide lo más relevante y lo más importante para Él: la obediencia. Obediencia sobre todas las cosas, porque esa es una cualidad hermosa de la cual tenemos que estar impregnados nosotros. Ahora, no nos vamos a quedar cortitos, me quedan unos minutos. Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y dice la Biblia acá, su edad era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía Noé? 600 años. Acuérdense que la longevidad de vida en esta época era extensa. 600 años, hermanito. Qué tremendo, ¿verdad? 600 años. En esa cantidad de años pudo observar, pudo tener la experiencia de cómo era la conducta de los antidiluvianos. Pudo observarlo. No era un jovencito, era un hombre de experiencia, un hombre maduro. Claro, la fe no se mantiene por la cantidad de años que una persona tenga, porque alguien puede ser un niño y puede ser obediente. Era un hombre maduro. Pudo ver la situación que estaba ocurriendo por muchísimos años. Pero ahí, esta cantidad de años que él tenía, 600 años, dice, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y sigue el verso número 7. Y por causa de las aguas del diluvio, denote el juicio de Dios, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Por causa del diluvio. Es decir, que ya no permaneció más afuera. Obedeció a Dios. Ya estaba en el arca dentro. Cuando alguien está dentro, está seguro. Cuando alguien está afuera, está inseguro. Bien vale la pena entrar por la puerta de salvación, ¿verdad, hermano? Porque estando adentro, estamos seguros de los juicios que vienen a esta tierra. ¿Cuántos estamos seguros, hermanito? Que tus años te sirvan como experiencia de saber esperar en el Señor. Dice, por causa de las aguas del diluvio. Entonces él entró al arca, ya Dios le había dicho. Entraron sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos. Aquí no me añade más, que entraron más familias, más personas. Y aquí incluye hasta los animales. Denote cómo es de grande la misericordia del Señor. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves, de todo que se arrastra sobre la tierra. Dice aquí, qué lindo es esto, de 2 en 2 entraron. Noé no anduvo arreándolos, sino que ellos solitos llegaron ahí. No anduvo buscándolos, sino que cuando llegaron ahí por su mismo instinto. Acuérdense que yo les comenté hace unas semanas atrás que los primeros en apercibirse cuando algo, hermano, viene a esta tierra, los primeros en apercibirse son los animales. Ellos tienen un instinto. Y nosotros dormidos en la casa. Los perros cuando ladran es porque algo ven, ¿verdad? O alguien va caminando y usted bien dormido ni da cuenta que el chucho ya lo mataron y ya le subieron por las tejas. Entonces ellos ya estaban apercibidos por instinto. Llegaron, y que lo lindo es esto, que hasta se reordenaron. Noé no anduvo diciendo, mira, de 2 en 2 oyen, me oyen, león. Elefante, me vistes. Tigre, cuidado con sobrepasarte. Nuestras 3 van a entrar por 3. Ellos mismos se reagruparon. Qué grande es el poder sobrenatural de Dios sobre lo que Él tiene dominio, hermanito. Dice que de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho, hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió, escúcheme, que al 7º día, aquí tiene que entender algo. Es decir, que antes que Dios derramara su diluvio,
Dios le dejó 7 días a Noé. Tiempo, 7 días más para que los animales entraran y entrara él también. 7 días para entrar. Cuando ya estaban adentro, al 7º día, según lo que dice la Biblia, al 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Esto es tremendo, hermano. Cuando Dios dice que va a suceder algo, sucede al pie de la letra. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo que iba a caer diluvio. Dio tiempo suficiente. ¿Cuál habrá sido el procedimiento de la gente cuando oía? Según lo que dice Pedro también, el proceder de la gente. Cuando oía que Noé le decía, viene diluvio, Pedro habla de una frase que dice, burladores. En todas las épocas han habido burladores. Usted mismo lo sabe de manera práctica que es un burlador. Es alguien que lo escupe, que lo escarnece, que se burla de usted. Por eso es que hay personas que, yo no sé, por qué se burlan de los demás en internet, colocando muñequitos, ¿vea? Y quizás no se han visto la cara que tienen ellos, poniendo sobrenombres y diciendo, este se parece a un esqueleto, y ellos son peor que un esqueleto. Son burladores. Cada persona tiene dignidad y merece respeto. Ya le dije, yo lo respeto a usted como miembro de esta iglesia, y usted tiene que respetar a su pastor también. Pero hay personas que quizás le falta un cable en la cabeza. No sé qué tienen en la cabeza, que ponen cosas de burlas en internet. Burladores de otras personas, burladores de lo que otro hace. ¿Qué no sería este montón de antidiluvianos? Eran millones de personas, miles de personas, burlándose de las palabras de Noé. Es mentira, nunca ha llovido. Estás loco, Noé. Piensen cada palabra que los antidiluvianos dijeron. El escarnio que hicieron contra Noé y las burlas eran cada vez que Noé, pregonero de justicia, como dice Pedro, les advertía que venía diluvio. Y era real, hermano. Nunca había llovido, pero juicio venía sobre la tierra. Viene diluvio, arrepiéntanse, estás loco, Noé. Y ahora que ya estaban adentro del arca y que los animales habían entrado 2 en 2, entonces vino el diluvio al 7º día. Vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, según el verso 11, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Y dice la Biblia, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Óigame bien, qué tremendo es esto. Fueron rotas las fuentes del grande abismo. No está hablando del cielo, está hablando de abajo. Amerita que uno vea eso. ¿A dónde es que están los demonios encerrados? En el grande abismo. Los que van a ser desatados en la gran tribulación, para que atormenten a los que se queden. Entonces fueron desatadas las aguas del grande abismo. ¿Habrá abismos en la tierra, hermano? Es decir, que la tierra se abrió abajo. Una cosa es hablar del mar, se abrió y el agua comenzó a salir por cantidades. Tremendo, hermano. De abajo, rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas, a esto señala, y las cataratas de los cielos fueron abiertas de par en par. No estamos hablando de esas temporales de una semana. Está hablando de cataratas. ¿Usted sabe qué es una catarata? ¿Ya ha oído hablar de la catarata del Niágara? ¿Cuándo fue usted allí? Algunos tienen el privilegio de ir y viajar, ¿verdad? Otros las Niágaras del Pampe, ven el río Pampe.
Es catarata, es catarata. Caían cantidades de agua tremendas. Era el juicio de Dios y nadie quiso creer a eso, que Dios limpiaría la tierra. Pero todos sabemos que antes que Dios derramara su juicio, ya había advertido. Y los hombres no quisieron hacer caso, sino que se burlaron. Y dice el verso 12: hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Después vamos a explicar, hermano, porque ese es un dato. Más adelante habla de 150 días. Pero esto merece explicación. Ahorita eso lo dejamos para otro tema. 40 días y 40 noches. Ya Noé estaba allí, ¿verdad? Adentro del arca, las cataratas siendo derramadas desde arriba, el abismo siendo abierto, los borbollones de agua saliendo. Ya todos estaban dentro del arca. ¿Sabían ustedes que Enoc es un tipo de la iglesia? Antes de que este juicio fuese a caer sobre la tierra, Enoc fue traspuesto hacia los cielos. Es un tipo de la iglesia. Así será la iglesia antes que los juicios vengan a este planeta. ¿Cuántos alaban al Rey? Repita la frase conmigo. Enoc es un tipo de la iglesia. Así como fue traspuesto antes que Dios mandara el diluvio, lo salvó. Así seremos salvos de la ira venidera a esta tierra. Era otra frase importante. Noé es un tipo de Israel. Israel se quedará en el periodo del juicio. Por eso es un tipo de Israel. Y los que se salven en la gran tribulación son los que depositen su fe en el Mesías. Por eso vale la pena, hermanitos, irse con el Señor. Es decir, urge que estemos dentro del arca. Urge que estemos dentro del arca. Urge que nos neguemos a nosotros mismos. Urge obediencia. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor viene pronto por los suyos. Esta tierra está a punto. Ya está llegando a su clima apropiado para que Dios pisotee las uvas que ya están maduras. Porque ya la tierra ha llegado a un límite en su pecado. Comunidades de homosexuales, padrastros violando a niñas de 3 meses, madres masacrando, matando a sus hijos. La violencia ha aumentado en el planeta. Los hombres se han vuelto insensibles, duros, y no quieren nada con el evangelio. La iglesia llena de apáticos. Y se lo dije en la vigilia pasada, que el Señor se paró enfrente de la ciudad de Jerusalén y lloró por Jerusalén. Esa misma postura de llorar por Jerusalén, ahora Cristo ya no llora por Jerusalén, llora por la iglesia que se ha corrompido en el pecado, se ha apartado de hacer la voluntad de Dios. A diario llora el Señor. ¿Y por qué llora, pastor? Porque ustedes se han endurecido. Llora en esas congregaciones donde ponen luces de colores. Llora enfrente de esas congregaciones donde hacen show, donde ya no hay exhortación en contra del pecado, donde ya no se habla de la santidad, donde ya no se habla de la preparación que tenemos que tener. Llora porque la iglesia se ha pervertido. Viene juicio. Vale la pena estar dentro del arca. Los juicios de las trompetas, los juicios de las copas. Vale la pena estar dentro del arca. Cuando suenen las trompetas ya no hay paro, hermanitos. Cuando se derramen las copas ya no hay paro. Porque Él ha dado la orden que es hora
de que el hombre coseche lo que él mismo ha sembrado. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé. Vuelve a repetir la frase porque ya lo leímos. Noé y Sem, sus hijos, Cam, Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según sus especies, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, y toda carne, y vinieron como le había mandado Dios, y Jehová, dice, le cerró la puerta. Cuando ya estuvieron adentro, esto es lo más duro que me duele el corazón a mí. Esos estudios yo los leo en la madrugada, en la soledad. Cuando ya estuvieron todos adentro, no fue Noé quien cerró el arca. Él no hubiese querido cerrarla. Él no hubiese querido cerrarla. Porque todos, cuando ven a alguien que anda mal, duele el corazón. Si es familia, si es vecino, si es amigo, duele cuando alguien se muere sin Cristo. Y nos duele el corazón cuando las personas se pervierten en el pecado. Porque uno sabe que si una persona se muere sin el Señor, va directito, derechito al infierno, y ya no hay salvación. Porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. El tiempo de misericordia se había terminado y ya todos estaban adentro. Por eso es que yo les exhorto, vayamos en búsqueda de las almas. No venga solo a la iglesia. Sea obediente, invite a su vecino, vaya a las colonias de casa en casa, dígales: Cristo viene pronto, juicios vienen para este planeta. Aunque se burlen y lo traten de loco, hábleles, adviértales. Y cuando él estuvo adentro, el tiempo se terminó, señores. Dios cerró el arca. Veo los gritos, alcanzo a escucharlos. La gente corriendo alrededor del arca. Cuando los abismos fueron abiertos y las cataratas caían del cielo, gritando: Noé, ábrenos. Ábrenos, Noé, ábrenos. Y los niños llorando alrededor del arca: ábrenos. Te creemos, Noé, te creemos. Noé quizás sostenido en la puerta ya cerrada, intentando. Cuando Dios, dice el profeta Isaías, abre, nadie puede cerrar. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Hay un tiempo de misericordia, hay un tiempo de juicio, y es mejor comenzar con el tiempo de misericordia. El arca fue cerrada y entonces los que estaban dentro fueron los únicos que se salvaron. El montón de gente que no quiso creer pereció en el diluvio. Hermanitos, hay un tiempo igual que este en que ya pronto se va a cerrar la puerta de la gracia. Uno cree, hermanito, mire, ya el año es como que si 2 meses hubiesen pasado. Así ha pasado este año. Increíble, ya vamos a estar en enero en el 2017 y la gente sigue burlándose. Mentira que Cristo viene. Ese pastor Wilber es un pastor que intimida a la gente diciendo que el Señor es mentira, Él no viene. No tengamos por tardanza la venida del Hijo de Dios. Que Él viene, viene, hermanitos. Nadie sabe el día ni la hora. Pero cuando la trompeta suene, se cierra la puerta de la gracia.
Y entonces saldremos con el Señor hacia los cielos. Él nos espera arriba. Y aquellos que no quisieron ser advertidos y desecharon la advertencia, van a llorar. Y eso va a ser duro, hermanos, ver a la realidad. Un día de esto yo estaba orando a las 2 de la madrugada, porque esa es mi costumbre, lo he diseñado así. Me levanto y digo, no puedo dormir ya, me voy a arrodillar y orando. Dios comenzó a poner un terrible dolor en mi corazón y me dijo estas palabras: mira que yo he puesto una palabra fuerte en tu boca, y de esa palabra nunca la vayas a suavizar, sino adviérteles a mi iglesia, predica mi palabra. Van a aparecer personas burladoras, pero sigue predicando mi palabra. Y me dijo el Espíritu Santo: mira pues que el Señor ya viene pronto por los suyos. Oh, hermano, oh, hay una gloria de Dios que cae sobre este lugar. La puerta está abierta. Si usted está afuera, métase. Si usted es de aquellos que ocultan su pecado, entonces dice la Biblia: si tu mano te es ocasión de caer, córtate. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y el Señor nos llama: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Significa: deja tu pecado, toma su cruz y síguele. Hoy es una noche especial acá. Somos bienaventurados porque Dios nos sigue advirtiendo: si está fuera, mientras haya vida hay oportunidad. Mientras la puerta de la gracia y Cristo no haya venido por su iglesia, usted tiene chance para poder salvarse. Si usted es homicida, si usted es alguien que ha cometido robo, adulterio, ha fornicado, no hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. Cierre sus ojos en esta noche. Él es el Dios